Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Kevin Morales y te quiero dar la bienvenida a este cuarto episodio de la temporada 3 de Dev Locos. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión pues tengo un gran amigo que tuve la oportunidad de conocerlo unos meses atrás. Su nombre es John Cortés y bueno, vamos a presentarlo. ¿Cómo estás, John? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás? Muchas gracias pues por el espacio. Igualmente felicitarte por la tercera temporada de tu podcast. He escuchado varios y pues veo que varios conocidos igualmente han estado aquí en en este escenario y es muy grato para mí también compartir escenario con ellos. Excelente, muchísimas gracias por esas palabras, John. Y bueno, vamos a comenzar con el podcast y lo primero que me gustaría es saber quién es John Cortés. Bueno, John Cortés es un estudiante de Ingeniería en Computación de acá de la Universidad Politécnica del Carchi. Yo soy de aquí del Carchi, de la ciudad de San Gabriel. Bueno, no de San Gabriel, sino de una comunidad cercana a San Gabriel, se llama Huaqué. Y de ahí soy. Mi familia es agricultora y ganadera. Yo vengo de esa familia y pues ahora actualmente estoy cursando el último semestre de mi carrera, el noveno semestre. Wow, chévere, chévere, John. Y ahora, algo que siempre le he preguntado a todas las personas que han entrado aquí, y bueno, esto empezó desde la segunda temporada, es ¿quién es esa persona, pero fuera del mundo tecnológico, ¿no? ¿Cómo definirías a John Cortés fuera del mundo tech? Bueno, un poco ya lo mencioné fuera del mundo tecnológico. Básicamente, yo vivo en una comunidad rural. Y mi familia, como menciono, se dedica a la ganadería y a la agricultura. Entonces, pues fuera de toda la parte tecnológica, fuera de mis estudios, yo soy un joven de aquí que ayuda a sus papás a veces a la ganadería, a la agricultura, a mi papi ayudar, aquí en la casa también. Y no tengo como tal un hobby en específico fuera del mundo tecnológico, obviamente. Son varios que se dice, uno hay que ser todólogo, entonces no le hago algo en específico muy bien, pero le hacemos a todo aquí. Eso Genial, podría genial, decir. genial, chévere, chévere. Bueno, vamos a hablar un poquito más a profundidad. Y me decías que ya estás en noveno semestre cursando de una carrera tecnológica. Pero lo que me intriga es cómo empezó todo, ¿no? Vámonos unos años atrás y cuéntanos cómo fue esa atracción inicial a la tecnología y hoy en día pues al software y pues te ha servido para ir convirtiéndote en la persona que eres hoy en día. Claro, sí. Normal, como la mayoría de veces, pues uno se gradúa ya del colegio. Bueno, mi escuela la hice aquí, una escuela rural, aquí en mi comunidad mismo. Luego ya al colegio fui a San Gabriel, ya salí a la ciudad. Ya tercero de bachillerato, vacaciones, ya tienes el peso encima de que ya tienes que entrar a la universidad y no sabes qué carrera escoger, ¿no? Lo de siempre. A veces muy pocos creo que son las personas que ya desde antes tienen esa cierta dirección en específico, pero en mi caso fui de los que ese rato en vacaciones en el preuniversitario, pues intentando decidir a qué me dedico. Bueno, y como tal, algo que sí tenía en mente era que quería estudiar en ingeniería, porque mi profe de colegio de matemáticas en específico era súper bueno, enseñaba bacán. Entonces a mí sí me llamaba mucho la atención la parte de matemática, física y eso, entonces solo sabía que quería una ingeniería. Entonces, pues básicamente por eso fui analizando. Luego ya en el preuniversitario igualmente nos hablaban sobre qué carreras están en tendencia también. Entre una de ellas, aunque no le hacían mucha mención, pero me llamó la atención, pues estaba software, tecnologías, o tiene muchos nombres, ¿no? Esta carrera. Y bueno, viendo videos de YouTube, obviamente, viendo cuál podría ser la tendencia. Y justamente no es nada igual novedoso, algo único que haya pasado, sino que poco a poco fui viendo que esa ingeniería en computación podría ser muy relevante, dado que ahora actualmente pues no todo el mundo, todas las áreas en específico están en tecnología o están relacionadas, trabajan en conjunto, entonces esa tendencia podría ser chévere.
Y pues ahí también hubo un youtuber en específico que me animó bastante. No recuerdo el nombre, pero es un youtuber mexicano. Y, y él suele subir videos así muy, muy humanos. Cuando los ves, los videos a veces, o sea, parece que estás conversando con él. Es súper didáctico igual. Y hablaba sobre cómo es la vida de él como programador. Así a la parte muy realista, ¿no? Así intentando pues sobresaltar, que sobresalir en que esta carrera, que trabaja de remoto, que ganas tanto dinero, sino muy realista y muy humano. Entonces me animó pues él con esos videos y ya después en el preuniversitario ya cerca de terminar hice la consulta también con profes de ahí y me dijeron que sí podría ser una buena elección. Además de que justo la universidad, aquí la UPEC, la única universidad pública que hay aquí en Carchi, porque solo hay dos universidades, la eh, UTPL, no es UTPL, es otra, bueno, una universidad pero es privada y la UPEC, solo la UPEC es privada. Entonces, mi hermana ya estaba estudiando como tal ahí, administración de empresas en la UPEC. Entonces, obviamente mi familia pues quería que también vaya a estudiar ahí. Y obviamente la universidad como es nueva, apenas creo que se fundó en 2006, entonces no tiene tantas carreras como tal. Pero justamente una de sus ingenierías que tenía era la carrera de computación. Entonces dije, tal vez es una señal, justo la carrera que me estaba animando ahí en esta universidad, así que hagámosle. Y ya, entré. Wow. Oye, chévere, chévere, yo me fascina todo esto que estás comentando porque me surge una pregunta, ¿no? Y también como que esta pregunta sería un consejo también para las personas o la audiencia que nos están viendo, que prácticamente pongámonos en situación de una persona que está escuchando este podcast y está todavía en el colegio y está en bueno, en qué elegir, ¿no? Pero también le trae la tecnología. Sabemos que hoy en día, pues, todo lo que es inteligencia artificial, toda la parte software, pues, está trayendo muchas personas. Pero, ¿cuál crees que sería el consejo al momento de ingresar a este mundo, ¿no? Porque también sabemos que una vez que entramos al software, es un mundo completo, tanto como lenguajes de programación, ramas de, etcétera, de hardware, software, hay millón cosas que aprender. Y claramente es una carrera en el que todos los días nosotros tenemos que estar capacitándonos para también estar a la línea. Entonces, ¿qué consejo le darías a estas personas que probablemente entren a la carrera y que sí, que al inicio puede ser un poco frustrante, porque aquí alzo yo la mano y recuerdo mi primera vez que en programación, que literalmente salí de esa clase y después la perdí la materia porque no mismo en mi vida había visto qué es programar y muchas veces el programar en sí, la palabra programar, ya asusta, ¿no? Entonces, ¿qué podrías darle un consejo? Bueno, alguien que apenas, que aún no entra a la universidad como tal, pero ya esté decidido en que quiere estudiar alguna de estas carreras, yo la verdad el consejo que podría darle para que no se haga muy difícil al inicio, porque si va a ser un golpe de realidad, no podemos llegar ahí simplemente ya darnos cuenta de todo el mundo que es. Algo que me sirvió a mí es que incluso en vacaciones, antes de entrar a la universidad, yo ya me puse a investigar. Hoy en día, videos de YouTube, no sé, todo está en internet, ¿no? Entonces, unos videos de YouTube, puedes ver cuál es más didáctico, cuál te gusta más y empezar a tener ese acercamiento por ti mismo. Sobre todo porque en el mundo de la tecnología, como tú lo mencionas, no es simplemente estudiar lo que te enseñan y la carrera que tal vez dure los 5 años y listo, ya eres un ingeniero en computación, en tecnologías o demás, sino que el conocimiento en tecnología siempre cada día se está actualizando, ¿no? Hoy día puede salir una tecnología, mañana otra. Creo que es una regla básica de esta carrera, es que todos los días o siempre tienes que estar aprendiendo, siempre tienes que estar actualizándote y pues básicamente tienes que tener esa habilidad del autoaprendizaje. Eso lo tienes que tener muy en cuenta antes de entrar a la universidad. Eso es lo que me sirvió a mí, empezar a tener ese acercamiento y ver lo bonito que es. Porque puede ser que te guste, que sí esté chévere. Como dije, puedes encontrar un video en YouTube que sea justamente el perfecto, que te llame mucho la atención y que te enseñe así, tal cual como tú quisieras que te enseñen.
Y es muy distinto a que llegues y tal vez, dependiendo de quién sea tu profesor de programación o de alguna de estas materias, sea muy rudo, pues tú lo vas a ver como que, "Ay, esto no es lo mío", pero todo depende de quién te lo enseña también, obviamente. Por eso siempre hay que tener autoaprendizaje. Bueno, no solo creo en carreras de tecnología, ¿no? En cualquier carrera el aprendizaje siempre va a depender de cómo te lo disiernan a ti como tal. Entonces, hace mucho en cuenta que tengas esa habilidad de autoaprendizaje. Qué genial, genial, chévere, chévere. John, oye, John, y otra cosa que, bueno, en base a tu experiencia y lo que venimos hablando, me gustaría saber, porque yo tuve la oportunidad de conocerte en un evento de una comunidad tecnológica, ¿no? Y qué chévere haberte conocido ahí porque siempre promuevo que muchas personas pues asistan a este tipo de eventos porque literalmente les puede cambiar la vida, no tanto en lo personal, sino en lo profesional, ¿no? Y también de conocer muchos contactos y aprender de ellos día a día tras día, ¿no? Ahora cuéntame, ¿cómo surge esto? ¿En qué momento de la vida a John le entra en la cabeza, voy a ir a un evento? Y bueno, en ese caso me conociste a mí, pero también sé que conociste a muchas otras personas que aprecias bastante, pero ¿cómo fue todo ese inicio, no? Bueno, como tal, ese inicio se remonta muchos años atrás. Pero bueno, como vamos conectando todo, como siempre digo, todo conecta al final, siempre conecta. Incluso este podcast conectó con todo lo anterior. Bueno, eh, como bien mencionado, la habilidad muy importante que siempre tienes que tener en cuenta es el autoaprendizaje. En base al autoaprendizaje, yo ya empecé a ver que no todo era lo que te enseñan en la universidad. Eso también es regla básica de la universidad. Tienes que estudiar también por tu cuenta y tienes que aprender nuevas cosas que tal vez no te dan ahí y te sirven bastantísimo. A partir de ello, pues, eh, justo empezó porque un profe de matemáticas bueno, sigue estando en la universidad y es súper académico él, súper académico. Él es cubano, y como tal, él está haciendo su doctorado. Ya lleva varios años haciéndolo, pero se tarda porque igualmente es, como decimos el término nerd, digamos así. Él es muy metido en su mundo. Él es del mundo de las matemáticas. Él, como tal, sí también estudió computación, tiene su carrera, pero él sí está enfocado 100% a las matemáticas computacionales, ¿no? Entonces, pues, él fue mi profe y siempre tener esa curiosidad intelectual te lleva a que pueda, bueno, me llevó a que el profe se fije un poquito en esa curiosidad que tenía. Justamente habían fundado un club, bueno, no lo fundaron, pero lo habían retomado, que era el Club de Optimización Matemática Computacional. Ese fue el Ok. primer club que entré, así como tal. La primer, el primer mundo fuera de la universidad, fuera de materias como tal que entré, como digo, ¿no? Club de Optimización Matemática Computacional, hasta el nombre asusta, ¿no? Y ya Sí. pues, entré ahí y conocí los dos profes que estaban al frente. Este profe es profe Yasmani y profe Samuel, como tal. Ya, entonces empecé ahí a darle duro a los números, no sé qué. El profe, como digo, es súper nerd, y él básicamente me empezó a intuir o me empezó a enseñar cosas que ni siquiera ya, en la carrera, hasta ahora ya terminó la carrera, no, nunca me las dieron esas cosas. Optimización matemática, programación lineal, programación no lineal, pucha, hasta llegar a eso de los problemas, NP, cosas de esas ya me empezaba a explicar y yo apenas en tercer semestre, pues yo no evito, ni cálculo todavía recibí ahí y ya metiéndome en esas cosas. Entonces yo empecé a ver que o sea, incluso empecé un poquito a asustar, dije, chuta, esto está demasiado, ¿no? ¿Cómo va a hacer esto? Pero como el profe estaba tan metido en su mundo, él, en ese caso también, él asistía a este tipo de eventos como los eventos tecnológicos de aquí, pero de su área, congresos de matemática, de publicaciones de paper, conferencias, así todo. Y justo se abrió un programa de una beca, un internship en Países Bajos, en Ámsterdam. Ok. Y, y éramos poquitas personas del club, éramos tres básicamente estudiantes, yo era el más menor de tercer semestre.
También era una chica Margot, ella estaba ya, era no de computación, pero era de logística y es igual, les enseñan de este tipo de temas de optimización matemática. Ella ya estaba en séptimo, si no mal recuerdo. Y otro compañero de computación que ya estaba más avanzado, siquiera unos 3 semestres adelante mío. Y los tres estaremos del club. Y el profe dijo, vean, hay una beca en Países Bajos. ¿Qué les parece si postulamos a ver? Porque están, bueno, era una conferencia como tal y daban becas a estudiantes que sean de países de Latam, digamos, ¿no? Ok, De Latam ok. que puedan ir al evento. Y en ese momento, pues, como te cuento de mi zona y de mi localidad, yo dije que está loco. ¿Cómo vamos a ir allá a Ámsterdam? Y ese rato creo que conociendo ese país, viendo ahí dónde quedaba y todo. Y luego dijo, no, 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 él fue el que nos enseñó a que debemos soñar en grande y que debemos dejar atrás esos juicios mentales de que tal vez nosotros no estamos para salir a otros lados y conocer gente nueva y participar de estos eventos a nivel mundial. Un evento a Oh, nivel mundial, básicamente. Y ya, pues él se encargó de hacernos todo el proceso para postular a esta beca y con ayuda del programa bueno, del Departamento de Internacionalización de la universidad, se lleva full bien con ella, con la que estaba a cargo, y nos hicieron todo el trámite. Y luego nos llegó el correo de que nos aceptaron la beca. wow. Ya, ese fue la primera vez que abrí los ojos ya, entonces, con O eso. sea, perdón que te interrumpa, pero Sí, sí, qué cambio, ¿no? O sea, sí. y un pequeño consejo creo que es nunca dejes de soñar, mira, brother, porque Ujú. inclusive esa impresión que tú tuviste al inicio te puede pasar a cualquier parte del mundo, pero la realidad es diferente, ¿no? A lo que un ser humano puede conseguir con el conocimiento. Sí, sí, no, claramente. Como digo, esa fue ahí abrí los ojos, básicamente, como siempre les sabemos decir ahí en el club, así que debe haber un evento canónico, tu evento canónico para abrir los ojos, ya, pues ese fue el mío. Listo, entonces nos dieron la beca y dijimos, ¿y ahora cómo vamos? A hacer el ¿Y ahora cómo se proceso de hace? ¿Cómo visados. se cocina eso? A ver cómo se cocina eso, de dónde se saca. Ya, pues la visa. Pasaporte, como quiera, lo sacamos. En esa vez sí, la U nos apoyó bastantísimo en todo ese proceso. Hasta nos dieron carro para ir a Quito a Wow. sacar todo eso. Y ahí andábamos los tres ahí. Y los profes también, porque los profes también a los dos les dieron esa beca. Y haciendo todo eso, a la vez que algo te abre los ojos o te inspira y te hace soñar, a veces también hay otras ocasiones que hay que ser resilientes con todo el proceso, con lo que pasa. A veces simplemente tal vez esto fue solo el abrir los ojos y eso me sirvió bastantísimo, dado que no, como tal, pues no rechazaron la visa, no pudimos acceder a esta beca. Teníamos todo preparado, todos los papeles, pero pues ya saben que los procesos de visado son muy rigurosos y demás. Estamos sacando la visa europea como tal y no, no, como tal no nos dio. Ese momento cuando nos dio la noticia sí fue duro porque estábamos demasiado ilusionados, imagínate. Claro. Y ya pues esa noticia nos cayó como balde de agua fría. Pero eso, eso no quita de que por un momento soñamos muy grande. Wow. Ya, y a Oye, partir sí, de eso claro, siguió claro. todo. Hay un inciso, sí. A veces, pues, como todo el mundo sabe, también hay puertas que se abren, puertas que se cierran, ¿no? Pero siempre es para, como tú lo dices, un momento para abrir y saber que hay más allá, ¿no? Entonces, Sí, creo que los altibajos existen, ¿no? Y es parte de la vida, en cualquier instancia también. Y eso te ayuda también a entender que no todo es un color de rosas. Sí, no todo es un color de rosas y la verdad que cualquier éxito es en base a algo que has ido construyendo. no, no, sí. Y eso es mi evento canónico, como digo, donde abrí los ojos. A partir de ello, rápidamente para continuar con la respuesta, nosotros seguimos en el club, seguimos intentando estudiar y todo, prepararnos.
Luego de esa oportunidad se vino otra, igualmente el profe nos inscribió a una competencia, se llamaba MOPTA, una competencia de programación, de optimización matemática computacional, igualmente mundial. Obviamente participamos con pocas expectativas. Igualmente los resultados fueron de pocas expectativas, pero ya era algo, ya estábamos compitiendo contra unos chinitos, no sé, de cualquier parte. Ya en ese momento el mindset como tal ya estaba desarrollado, se estaba desarrollando, estaba evolucionando. Entonces ya pues ganar una beca que no pude asistir, pero ya la gané. Luego participar en esa competencia a nivel mundial igualmente. Ya con eso creo que todo siguió de largo. Empezamos así y todo. Y me empecé luego a enfocar un poco más en la parte de, de la parte tecnológica a nivel de programación, porque sentía que entre la parte matemática yo sentía dos mundos. La matemática, mi carrera, la matemática, irme por la matemática pura y ser académico y seguirme a publicar papers, investigar, hacerme mi maestría, luego doctorado, no sé qué. O la parte de desarrollo, que tú te enfocas en programar, demás, tú te enfocas en aprender todos esos conceptos, tecnologías, luego pues prepararte para el mundo laboral y luego ver cómo estás escalando e incluso luego fundar algo a nivel tech. Tenía esos dos mundos y supe identificar que el mío estaba acá, en programación. Es un, fue un cambio, como digo, pero creo que fue por algo pasó. Listo, empezamos con eso, ya teniendo ese club como tal en nuestra universidad, el de optimización matemática computacional. El profe Samuel, el otro profe que también estaba a cargo del laboratorio, nos dijo que quería retomar un club de programación que se había cerrado hace varios años porque se había quedado básicamente sin estudiantes que lo lideren. Y decidimos retomarlo, dijimos, abramos de nuevo ese club. Ya éramos varios chicos que nos habíamos sumado como tal ya, hasta ese momento, unos 8 tal vez, y listo, lo abrimos. Al principio, club de programación como tal. Luego ya pues empezó los semestres, demás, empezamos a aprender tecnologías y se empezaron a dar las cosas. Y aquí viene uno también de los puntos importantes. Como parte del autoaprendizaje, de estar siempre buscando dónde aprender y qué recursos me sirven para prepararme, conocí Platzi, que es la plataforma de cursos online relacionados a su tecnología. Es una empresa colombiana y básicamente el, el CEO, que es Freddy Vega, empecé a ver videos de él y ya me metí de lleno y me convenció. Y listo, bueno, empecé a revisar todo eso. Conocí que hay un evento que se llama PlatziConf, que solo tienen acceso las personas o los estudiantes que tienen suscripción a Platzi. Vi algunos tutoriales o algunos videos en YouTube que tienen de cursos de ellos o días que los abrían y me pareció súper chévere cómo enseñaban. O bueno, caí justo en los cursos que enseñaban súper bien y que me clavaron y decidí hacer mi primera inversión en este mundo de las comunidades tecnológicas, básicamente. Que la suscripción de Platzi, como saben, pues es anual, no es que tú como Netflix pagas 20, o sea, sí se puede, pero sale más caro. Pagas al mes, toca de lleno Patus 200 o algo así, 180 creo que estaba. Ya, y mi primera inversión. Sí, también fue difícil, no me decidía, pero lo hice. Ya dije, empecé a aprender, empecé a tomar los cursos y llegó el momento de la primer PlatziConf, mi primer evento tech. Haciendo un No sé, inciso ibas a antes de mencionar que, algo ahí. sí, sí, haciendo un inciso antes de que cuentes esto de la PlatziConf, hay algo que lo repetí mucho, me acuerdo, en la primera temporada, y creo Ujú. que cabe recalcarlo, es el tema de invertir en uno mismo, sí, y que al final lo veamos como una inversión, literalmente, porque yo tal vez no empecé con Platzi, porque pues, en su momento tal vez era una empresa que iba creciendo o que estaba iniciando. Y recuerdo el año 2016, 2000, no, antes, 2014, 2015, Ujú. cuando Swift, que era el lenguaje de programación hoy en día por excelencia de Apple, nace. Recuerdo haber visto muchos videos de Udemy
porque las había adquirido. Y uno de mis, digamos, flujos para adquirir un curso era en que ese entonces yo era un alumno universitario, no tenía tarjeta de crédito internacional, tenía mi tarjeta de débito, que en ese entonces pues no era como hoy en día que transfieres y todo, tocaba ir al banco eh, para que, como es, adquieras esos $10 que te mandaban para que tú puedas vivir la semana, por ejemplo. Entonces era mucho más complicado. Y yo recuerdo que a mi primo, un primo que tengo que él se graduó en la Politécnica y bueno, tenía sus tarjetas, ¿no? Ya tenía su mundo laboral. Yo tenía que ir al banco, hacer la cola de media hora mínimo, transferirle los 20 30 dólares que costaba un curso de Udemy en ese entonces, ir a llamarlo y decirle, oye, ya está, él comprar con su tarjeta, mi cuenta, pero no comprar, hacer como el tipo regalo, porque hasta en ese entonces ya había, como que me regalaba mi Claro, cuenta y ya tenía el curso. Y a partir de ahí, a ver ese curso de 30 horas, porque antes sí eran larguísimos, 30 40 20 horas, y empezaba así. Cada vez que tenía un poco de plata, lo invertía en eso, invertía en eso, invertía en eso. Y que tenía un curso, un curso, un curso, que al final, parece chiste, pero muchos de ellos los acabé. Pero era por la incertidumbre, por la curiosidad. Porque en ese entonces nadie claro, le iba a decir al Kevin del futuro que eso te iba a dar para vivir, que tú iba a haber una carrera tecnológica, que iba a existir la inteligencia artificial. Nada por el estilo, sino que me gustaba. Decía, ah, mira, acabo de hacer una aplicación en la que hay una bola negra y tú agitas el teléfono y te aparece, mañana es un gran día. No sé, por decir algo. Y yo, wow, iba a claro. presentarla a toda mi familia. Entonces, Pre-IA sobre todo. claro, claro, exacto. Hoy en día, si hablamos técnicamente, era un arreglo randómico y listo. O sea, Claro. pero para mí era un mundo eso, ¿no? Entonces, a lo que voy con la inversión. A partir de ahí, y cuando fui conociendo todo este tema de ir adquiriendo conocimiento, yo la verdad que no, no influyó la inversión en mí, ¿no? Si tenía que invertir en algo, lo hacía porque sabía que iba para mi conocimiento. Y eso creo que ha sido gran parte del crecimiento, al menos que yo siento que he tenido durante los últimos años, que literalmente ha sido inversión de Kevin para conocimiento. Entonces creo que es algo que me gustó y pudimos pararlo aquí por el tema de aconsejar a Claro. la gente que al final la inversión en uno mismo no es un gasto, no es, Mm, ay, o sea, hay un curso que no, o sea, el curso te va a dar mucho conocimiento y también tienes que saberlo aplicar, o sea, tampoco es comprar un curso y ponerte una maratón de Netflix como el fin de semana y listo, no, hay que practicarlo, hay que entenderlo. Bueno, hoy en día estamos hablando con John de hace unos años atrás, que tal vez la inteligencia artificial no era tan común como ahorita, hoy en día no hay excusas para poder aprender algo. Así que eso nomás, yo quería solo hacer ese inciso, sigue nomás. no, sí, totalmente de acuerdo. A veces, y bueno, una de las partes que me hizo decidir es que yo sabía o supe entender que tener esa suscripción no era solo tener cursos. Tener cursos era lo básico, o digamos que lo, lo que me iba a ayudar a construir todo lo demás. Porque fue la primera vez que asistí a la PlatziConf, paréntesis también ahí. Como digo, soy del Carchi, entonces estoy al norte. Básicamente fue mi primer vuelo. La primera vez que me subí en un avión para ir a la PlatziConf fue a Bogotá, que lo tomé desde aquí, desde Ipiales. Fue mi primera vez en un avión igualmente. O sea, también fue todo. Mi primer PlatziConf, mi primer vuelo, mi primera vez invirtiendo en algo que iba tal vez a construir y que construyó mi futuro como tal hasta el momento. Y listo, le fui, asistí. Cuando llegué allá, obviamente también otro golpe de realidad. Ya se habla de unos 8.000 personas y todas esas personas son personas que les gusta aprender, que tienen ideas locas, que están metidas en tecnología y estar en ese mundo. Dije, ¡ay, qué chévere! Dije, pero así asustado igualmente. Me sentía así, no, ni sabía ni qué hablarles porque esos manes estaban así nomás y unos jovencitos peladitos así como yo decían, no, es que yo estoy trabajando en un proyecto, en una empresa, estoy haciendo tal, y yo en ese momento también decía, que si me preguntan qué hago, no sabría ni qué decir. Y dije, yo estoy aquí, pero, pero salió. Y como tal, pues ahí fue cuando conocí a una de las personas que quería nombrar aquí, que es Martín Ruiz. Martín Ruiz fue uno de los asistentes a la PlatziConf.
Habían ido varios de Ecuador, hicimos un grupito, conocimos, también conocí a un man que se llama Anthony Cabrera, no sé si lo cachas también, sí, Sí, qué, un qué saludo para crack Anthony. también Anthony ese. fue co-organizer del GDG Sáchilas aquí en Santo Domingo. Sí, sí, sí. También es JCI, creo que está actualmente, ¿no? En el programa. También, qué crack esa gente. Yo dije, estoy rodeado de, de mentores. Y ya, pues de ahí saqué una amistad tanto con Anthony como con Martín, sobre todo más con Martín. Y, y listo, ya pues se empezó a hacer armar. En ese momento yo no sabía, pero ahí empezó eso de armar tu red de contactos, o empezar en el mundo del networking. Tal vez sabía el término, pero no lo sabía aplicar en ese momento. No sabía que lo estaba haciendo, pero ya se estaba cocinando ya. Listo, ya. En base a eso, ya de ahí fue la evolución. Yo pensaba que no había eventos de ese tipo aquí en Ecuador, pero poco a poco me fui enterando que sí hay eventos, sobre todo de GDG, del grupo de desarrolladores de Google aquí, que hay en Quito, hay en Sáchilas, que tú estás como tal creo que a cargo, ¿verdad? De GDG Sáchilas, hay en Cuenca creo que también había, Cuenca, en Guayaquil. en Guayaquil, entonces me empecé a enterar de eso, eventos. Y también otro de los eventos, a partir de ello, el siguiente escalón fue participar en el Interact to Hack, un hackathon en la San Pancho, mi primera vez también yendo a una universidad de ese calibre que también iba asustado. Dije, como se habla, ¿no? De que en la San Pancho es la gente más aniñada y así, pero claro, llegamos ahí y ya empezamos a escuchar los comentarios, oh, mi chofer no me vino a dejar rápido, así, ¿no? Y también llegamos así asustados. Pero no, súper chévere el ambiente. Incluso cómo nos trataban, súper. Sabíamos que algunos de los organizadores eran profesores y demás también de ahí de la universidad, pero te trataban como amigo y demás, súper chévere la convivencia. Ahí también tuve la oportunidad de empezar a construir como tal ese perfil más sólido. Esa vez pues estaba como tal auspiciante o el track partner del evento era de la app de billetera digital de aquí de Ecuador. Nos inscribimos en ese reto como tal y logramos ser finalistas. Ya mi primera experiencia en un hackathon también. Y ya ser finalistas en el primer hackathon ya también más me iba abriendo los ojos. Dije, chuta, sí es posible hacer cosas chéveres. Y sí tenemos la capacidad como tal. Listo. Y luego pues ya empezamos a asistir también a los eventos de Google, al DevFest el anterior año. Luego también empezamos a organizar nuestros propios eventos, que aquí viene la parte en lo que quería enfocar como tal este tema, de, de que hay que salir a buscar esos eventos porque obviamente en esta zona tal vez ni siquiera está construido como tal el ecosistema tecnológico. Y yo aprendí saliendo. Muchos de los chicos del Dev Club, el club de programación de nuestra universidad, aprendimos y logramos cambiar ese chip, ese mindset, asistiendo a eventos fuera de la ciudad, sobre todo en Quito, sobre todo en la San Pancho. Ya creo que unos 4 o 5 eventos ya hemos asistido allá, todo se hace en la San Pancho, sabemos decir acá. Y todo eso nos lleva a que aquí es chévere que más estudiantes, más personas, la parte de formar comunidad, personas no saben que existen este tipo de oportunidades y no saben cómo aportan a tu desarrollo tanto personal como profesional, no solamente profesional, también personal. Tener todos esos contactos, aprender de gente que ya está metida en este mundo. Entonces empezamos a llevar esos eventos, nosotros mismos organizar mini eventos de los que asistíamos aquí en nuestro club. Todavía se está construyendo esto. No tenemos, por ejemplo, no es que armamos un evento y oh, es el evento y todo, pero poco a poco. Y ya, ese ha sido como tal, como he ido participando. Chévere, chévere. Yo, oye, de verdad que me alegra bastante escuchar todo esto porque la trayectoria en sí, pues, no me la sabía completa como tal, pero debo confesar que muy, muy brillante todo lo que has contado y cómo podemos transmitir esto a personas que probablemente estén viendo este episodio y todavía no tengan la oportunidad de haber asistido a un tipo de evento y cómo les puede cambiar todo lo que es el networking en la vida, ¿no?
Ahora, como tú ya lo nombraste, estamos justamente y aprovechando en el tema principal, fundar el ecosistema tech que no existía y creando una comunidad. Cuéntame un poquito más de Dev Club en sí, porque la vez que tuve la oportunidad de conocerte, pues fue en un evento GDG, pero después cuando pude conocer la ciudad del Carchi, todo lo que es la Universidad de OPEC, que un saludo le mando a todos los ingenieros que me recibieron y también a todas las personas y organizadores, a los muchachos que están también contigo trabajando arduamente, pues sé que es un grupo que de verdad quiere que lo mejor de la universidad crezca, ¿no? O sea, ese amor al prójimo que en muchas oportunidades nosotros como organizers en comunidades tenemos, pues vale mucho. Entonces, cuéntame un poquito más acerca de este DevClub, cómo ya nace, cómo nace, por ejemplo, Hackathon, que tuve la oportunidad de estar como mentor y como jurado, cómo un evento evoluciona literalmente la universidad de un rato a otro. Listo. Nosotros empezamos cada semestre más, empezamos a ver que más personas se iban interesando, empezamos a construir esa comunidad dentro de nuestra universidad. Actualmente ya somos cerca de 20, como tal, 20 miembros activos del Dev Club. Al inicio, como te dije, eran solo 8. Y a partir de estas participaciones en otros hackatones en otras ciudades, dijimos, hay que llevar esto acá a nuestra universidad. La gente aquí, los estudiantes de la carrera, incluso los profes nos decían, chuta, ya los estudiantes no están muy interesados, piensan que la carrera es, como se dice, ¿no? Que tú sales a ser profesor de computación o cosas muy así, pero no ven el potencial que puedes tener o que puedes desarrollar. Entonces dijimos, hay que llevar esto. Nosotros nos decidimos que íbamos a hacer un hackathon. El primer paso para un hackathon es un ideatón. Armamos un ideatón en colaboración con la carrera de computación. Varios estudiantes de séptimo semestre y de tercer semestre participaron y el club de multimedia que también se abrió la carrera. Eso fue súper chévere. Empezamos a hacerlos trabajar en conjunto, que salgan de su zona de confort, de solo hacer grupos entre personas de su carrera, a trabajar con otras carreras. Por ejemplo, aquí fue multimedia y producción audiovisual. Hicimos ese ideatón, nos fue súper chévere. Dijimos, vamos a hacer el hackathon. Nuestro evento, la cúspide, digamos, que lo que Igual, queríamos hacer. para las personas que están escuchando también, a ver si me ayudas con la diferencia entre ideatón y hackathon para entender por qué uno se hace primero y por Claro. qué el siguiente. Bueno, eso fue una recomendación que nos dio un profe de Colombia, me acuerdo que hablamos algún rato, y nos dijo que siempre para construir algo tienes que hacerlo paso a paso, no puedes hacer algo grande, digamos, como tal de una. Entonces nos dijo que el primer paso para un hackathon es un ideatón. Un ideatón básicamente es un evento en el que durante un tiempo, es un tiempo de unas 24 horas o menos tiempo puede ser, los estudiantes tienen que pensar en resolver una problemática específica. Ojo, la problemática tiene que ser real de alguna empresa o de tu ciudad o de algún entorno real. Y simplemente tú tienes que imaginar y hacer una planificación de esa idea. No entras en desarrollo, no entras a nada de programar, que aquí está la aplicación, nada de eso, ni la página web, nada de eso, sino que tú simplemente con tu criterio eh, analizas el problema, quién tiene ese problema, cómo tú podrías resolverlo y cómo ayuda como tal esa solución y la planteas y la defiendes frente a un jurado en un tiempo normalmente de unos 3 minutos, que básicamente tu pitch como tal ese término, ¿no? De saber expresar o vender una idea en cierto tiempo límite contra el jurado, ¿no? Entonces el ideatón solo es la idea. Ahora, el hackathon, la diferencia es que en el hackathon tú ya no solo piensas en la solución, sino que también tienes que plasmarla, tienes que hacer un MVP o un producto mínimo viable, en el que tú ya desarrollas una pequeña demo de cómo va a ser tu página web, tu sistema web o tu aplicación como tal, y tienes que defenderla también, ya no solo la parte de la idea, sino también a nivel técnico tienes que saber desenvolverte también en ese ámbito. Listo, entonces Ok. eh, no sé si quedó Sí, súper sí, sí, claro. perfecto, perfecto, sí. Ya. Listo, entonces nosotros organizamos ese diatón, pasamos y luego dijimos, vamos por el deviatón, por el gordo. Y nosotros teníamos planificado que lo íbamos a hacer el anterior año, lo queríamos hacer el anterior año, finales del anterior año, pero siempre había un pequeño obstáculo, siempre nos decían, igual en la U, como que
no, justo esta fecha coincide con tal, o así nosotros también dijimos, chuta, ya estamos en vacaciones, toca este tiempo y demás. Siempre había un pequeño pero ah, para organizarlo. Y así poco a poco lo fuimos postergando un año, hasta que pues llegamos a inicios de este año y dijimos, no, pues a ver, quienes estamos liderando más sobre todo el club, ya es nuestro último semestre, ya estamos en lo último. ¿Y qué pasa? Nos graduamos y nunca organizamos. Entonces dijimos, no, aquí se hace porque se hace. Ya empezamos a analizar fechas y teníamos solo 4 meses. A 4 meses del evento dijimos, ya se hace, decidimos en hacerlo. Y entre que así hablando con las autoridades, con la U, porque igualmente en la universidad no creían en este evento o no estaban como tal, no estaban muy de acuerdo incluso, pero sabemos entenderlo, porque como mencionaba, aquí la zona no está acostumbrada a este tipo de cosas, es algo muy nuevo y siempre algo muy nuevo tiene sus peros para donde, sobre todo en nuestra universidad, donde queríamos organizarlo. Ya, pero tomamos liderazgo de esto, acompañado de 3 docentes que estuvieron apoyándonos full, los que están a cargo también, y ya lo armamos. Ya desde entre que definimos todo, básicamente fueron 3 meses de organización del hackathon. Y dijimos, aquí hay que hacerle marketing. Ya, y agarramos la frase. El Deviatón, porque nuestro club se llama Dev Club, o el Club de Programación. IA, porque íbamos a meter ya en el mundo de la IA, pues obviamente, y teníamos que fomentar eso, el uso de inteligencia artificial. IA y ton de hackathon, pues ya quedó Deviatón. Y sonaba chévere. Igual es el eslogan, dijimos, hay que sacarle provecho. Y fue el Deviatón, el evento tech más grande del norte del país, como tal como lo vendimos, porque Wow. eso fue. Y se armó. Fuimos a, salimos, salimos a buscar los sponsors, la parte más difícil. Dijimos 3 categorías de una tienen que ser 3 categorías, basándonos en las experiencias, en lo que vimos, cómo se organizaron otros hackatones en los que nosotros solo éramos participantes. Dije, analizamos eso, chévere, ya bacán, vamos a llevar esa idea y vamos a ver cómo lo hacemos acá. Sobre todo el Interactive Hack de la San Pancho. Y ya dijimos, aquí que los track partner, que los sponsors, hay que dividirlos, los que dan más plata al evento, los que están apoyando y así todo, hay división de eso, empezamos también a aprender de cómo se organiza un evento, cómo tienes que llevar esto. Y la parte difícil, de conseguir sponsor, de ir a empresas y vender tu evento y esperar que te apoyen, que apoyen a la tecnología como tal aquí. Armamos 3 categorías. FinTech, GovTech al inicio, que tuvo su transición, y Agrotech. Vimos que eran las 3 líneas en las cuales tenían tendencia y pueden ser muy relevantes como tal para un hackathon. La parte de finanzas, la parte de agro, porque estamos en una provincia que sobresale por la agricultura y la ganadería, y GovTech viendo por la parte de la parte de gobierno y la parte pública. También dijimos que también puede salir algo chévere, optimizar algún proceso o algo que se pueda armar chévere. Pero por el corto tiempo que teníamos, GovTech no se podía hacer algo, no fue, no se pudo. Fue difícil, hablamos con varias entidades públicas y obviamente eso se maneja con presupuestos igualmente y necesitan tener proyectos con mucha anticipación. Nuestro evento ya eran 3 meses, así que se cerraron las puertas. Tuvimos que improvisar, no improvisar, pero como siempre, cuando estás frente también ser parte de organizar eventos es saber cómo tomar decisiones, que eso es muy importante también para aplicarlo en tu vida, además, saber cómo moverte, qué estrategias aplicar para solucionar problemas que se dan así muy crudos y pues poder sacarlo de la mejor manera. De ahí hablamos con De Una, justo que ya teníamos relación, por eso digo, todo se conecta, participamos en 2 hackatones donde De Una fue sponsor y uno de nuestros compañeros dijo, ya, aquí se saca el sponsor y fue y le habló al CEO de Una, así directamente. Le dijo, estamos organizando este evento, quisieran apoyarnos, queremos que apoyen así y queremos hacerlo acá en el norte del país. Y De Una aprobaron también eso para que sepamos que siempre hay que atreverse, no perdemos nada.
Claro. Esa El es no la ya lo enseñanza. tenemos, el no ya lo tenemos siempre. El no ya lo tenemos aquí, así que hay que apostar por el sí. Ya, y fue un sí. Luego hablamos con la cooperativa Tulcán, dijimos una empresa muy sólida y tecnológica aquí en Tulcán. Difícil, es la única, tal vez más sólida es la cooperativa Tulcán, entonces pudimos armarla. Y el más difícil, Agrotech. Nosotros creímos que por la zona, el Carchi, iba a ser más fácil conseguir este sponsor, pero aquí también fue algo de análisis, de que aquí como tal no se está apostando tanto por la tecnología. Hay que seguir trabajando por llevar esto a ojos de las empresas agroganaderas o de agroquímicos o demás del sector agro para que puedan apostar por la tecnología porque hay que evolucionar, hay que apoyar a esto como tal. Y fue difícil, hablamos como con unas 5 7 empresas aquí agro del Carchi y no se pudo concretar nada porque siempre era lo mismo, decían que no era su público objetivo. Claro. Entonces fue difícil obtener ese apoyo. Y a la final nos pudo ayudar la universidad a partir del departamento de meteorología que tienen en la universidad con apoyo de empresa pública. Y ya, se armó los otros sponsors, el de los otros sponsors y hasta un gimnasio quiso sumarse de los sponsors normales. Ya, eso sí fue chévere. Y lo armamos, ya con todos los eventos que hemos asistido, también fuimos generando esos contactos, esas cercanías con otras universidades del país y logramos traer a nuestro evento, fueron 186 participantes, fueron 7 universidades como tal que participaron de aquí del Ecuador y bueno, y 3 categorías y conseguimos $3,000 en premios, aparte de premios sorpresas que justo aquí también todo conectó a que con haberlo conocido a Martín pude, pude conectar también con Kevin Pérez y contigo, Kevin Morales. Fuimos a un evento, literalmente el DevFest, bueno, el Build with AI, que fue el evento, de verdad. Literal, ese evento no nos salía nada rentable porque la semana anterior a ese evento habíamos asistido al Hackathon de la San Pancho, ya estábamos gastadísimos. Pero dijimos, hay que ir a este evento, no importa si se gasta, pero fuimos con el único objetivo de traérnoslos a ustedes. Sobre todo los mentores, el equipo de mentores acá de Bellatón. Y fuimos y se consiguió, pues ya. Armamos y pudimos traerlos a ustedes. Tuvimos el apoyo de Supavis, que estuvo con Kevin Pérez. Apoyaron al hackathon con 3 licencias de $100 a los ganadores de los 3 categorías. Kevin, a través de ser embajador de Cursor, nos apoyó con créditos de $20 a todos los participantes del hackathon para que todos tengan la herramienta, la inteligencia artificial Cursor, para que puedan desarrollar sus prototipos. Y bueno, Genial. con eso logramos conseguir este evento. Fue días, toda una semana de mal anochados y logramos hacerlo. Los comentarios fueron buenísimos. La cooperativa Turcán dijo, nunca había visto un evento de ellos. Ellos quedaron así asombrados, que chévere el evento, les encantó. A la universidad hubo una persona de la universidad que nos dijo, oigan, es el evento más, el mejor evento, tomó las palabras de él. Dijo, el mejor evento organizado por estudiantes que he visto aquí en la universidad, nos dijo. Nosotros ojerosos y todo, pero bien Wow. contentos de escuchar. Y los participantes igual, todos muy contentos. Qué Les chévere, encantó ver chévere, por primera vez esto. chévere, John. Oye, de verdad que me alegra bastante y espero que esto no sea el primero, ¿no? Que sea el inicio de muchos eventos que pueden cambiar, literalmente como tú lo dijiste, del norte del país, ¿no? Y al final fomentar eso y exponer todo, digamos, esa tecnología que tal vez ustedes lo han visto en Quito, Guayaquil y en otras en ciudades grandes, aquí en ciudades más pequeñas y en el Ecuador como tal, ¿no? Y creo que es algo que nosotros pues podemos llevar ese deber a nuestras ciudades y pueblos. Bueno, vamos a ir con la siguiente sección, que es prácticamente una sección nueva que ha entrado aquí en el podcast, que es sobre debatir, ¿sí? Y te Ok, voy a dar pues una pregunta que, bueno, me podrías responder en base a lo que tú ya has realizado durante todos estos años, ¿no? ¿Vale la pena estudiar una carrera universitaria?
Sí, totalmente. Como dije en mi caso, si no hubiera conocido a ese profesor de la universidad donde estuve, nunca hubiera abierto los ojos, obviamente. Sobre todo en esta localidad o en mi localidad, tal vez en otras localidades puedes tener acceso a personas que puedan llevarte a soñar a ese nivel, pero la parte académica es muy, muy importante y creo que sigue siendo muy relevante. En otros países tal vez puede estar en discusión, pero creo que en nuestra zona, sobre todo en Latinoamérica, creo que todavía sigue siendo demasiado relevante la universidad. Te conecta full con gente. Perfecto. La siguiente pregunta, ¿open source o software privado? Open source, como siempre creo. Igual, todo lo que hacemos open source, todos sus proyectos open source. Genial, genial. ¿Y vale la pena especializarse o ser un full stack? A ver, esa sí hay que dudarla un poquito, creo ya en este punto, ¿no? Eh, ya en el ámbito de la inteligencia artificial y todo lo demás, incluso creo que hay la tendencia que dicen que ya ahorita no tienes que saber de todo, tienes que ser full stack, pero full stack acompañado de IA, o sea, tener esos conceptos básicos o normales que se tienen de ciertas áreas, tanto de backend, de frontend, de DevOps, demás, tener no tal vez la práctica como tal específica a profundidad de eso, pero tener esos conceptos y acompañado de inteligencia artificial de tu asistente, tu agente, debes poder desarrollar eso. Y creo que hoy en día lo que están buscando es, como dicen, creo que el término makers, o creo que sí, ese era el término, que debes poder hacer una solución o hacer una aplicación o alguna solución tecnológica de principio a fin con todo, porque eso va a demostrar tu capacidad. Y hay que ser realistas, hoy en día es mucho, con inteligencia artificial es mucho más fácil que puedas desarrollar algo ya para usarse a nivel general. Sí, concuerdo mucho contigo, porque justamente creo que de Freddy Vega, yo escuché en unos últimos tweets, o creo que lo dijo en algún podcast, que el tema del codificar poco a poco se va a ir obsoleto a futuro, ¿no? Y Ujú. justamente lo hablaba hace un podcast atrás, que a fecha de hoy eh, he tenido la oportunidad de meterme ya en profundidad con los agentes. Y te puedo decir que una semana mi vida ha cambiado. Porque me puse a estudiar de verdad cómo funcionan los agentes y entender cómo lo puedo utilizar en el día a día. Al menos de momento en mis proyectos personales. Voy a ir poco a poco pues también incluyendo esto en mi día laboral. Pero la idea es qué valor me dan y qué potencial ayuda en el tiempo puedo yo ahorrarme. Y es verdad porque he llegado a tocar y a generar un gran código de backend, frontend, Flutter, que tal vez no es mi especialidad hoy en día, como es la parte mobile native, pero te ayuda a generar, como tú dices, un proyecto end-to-end. Y al momento que tú intentas orquestar, que intentas darle criterio a una inteligencia artificial, tenemos que decirlo, pero con un contexto realista, con un camino a seguir, creo que es mucho más rápido y factible y te puede ahorrar mucho tiempo. Y, y justamente coordinado con esas palabras de Freddy Vega, porque siento que esto está evolucionando de una forma brutal y que de aquí en unos 3 años no nos vayamos muy lejos. No me imagino cómo estará el mundo, ¿no? Y, y me voy a que unos 7 8 años atrás, antes de pandemia o post pandemia en los primeros meses, literalmente era sentado y codificando. Y tengo un ejemplo vivo real, que es el proyecto que he construido juntamente con mi socio, que es Menius, que lo empecé en su momento las aplicaciones literalmente a crudo, como lo diría, ¿no? Claro, Codificando pantallas, navegación, todo crudo. Y hoy en día inteligencia artesanal. estoy avanzando de una forma brutal con inteligencia, y claramente con criterio. No es que le digo una cosa y me Claro, voy a tomar un café, ¿no? Siempre hay que entender esa parte que el bytecoding pues lo puede hacer de una forma buena, pero también de una forma mala. Pero ¿cómo ha cambiado el mundo en estos últimos 5 años y cómo está evolucionando la rapidez, ¿no?
Entonces, para ir terminando, me gustaría saber cuál es tu perspectiva de la inteligencia artificial, cómo está evolucionando y claramente tú estás en una etapa que te estás graduando justamente cuando la inteligencia artificial está en un boom de crecimiento y creo que no sé qué tan complicado sea para ti, tal vez estandarizarte y entender que probablemente el código no es hoy lo más importante, sino que como tú lo dijiste, es orquestar bien, entender bien criterios y que grandes compañías probablemente a futuro van a necesitar de esas personas profesionales. Sí, soy de los que, de la generación que nos tocó difícil, que empezamos a aprender programación a papelito, así, todo a cabeza y de la nada a media carrera nos llegó la IA y ya que ya no programar ya no va a ser el futuro. Entonces, ¿cuál es el futuro? Apenas estaba empezando a aprender a programar, ya me estaba inspirando, me cayó la IA, pues sí, sí está difícil la verdad la situación, ¿no? A ver, ¿cómo lo veo yo? Este, y cómo lo ve creo que también la mayoría de personas es que tú lo mencionas, programar como tal, codificar ya no va a ser necesario a futuro, pero siempre va a estar la parte de cómo tú puedes pensar a nivel crítico, que programar, ahorita programar, tú puedes programar lo que quieras, se te viene una idea y con bytecoding lo haces, pero algo que he estado aprendiendo, sobre todo durante este último tiempo, es que si tú haces algo, ya haces con IA, pero debes hacer que eso lo usen, no solo tú, que lo usen más personas. Viene la parte de criterio a que tu solución, ahorita podemos hacer todo, podemos hacer cualquier aplicación, pero si nadie la usa, entonces ¿qué sentido tiene? Gastaste tiempo, gastaste recursos, porque incluso en una de los videos que observaba decía, que estamos en la etapa donde los programadores menos duermen incluso, duermen menos que antes, siendo que antes codificaban purito. ¿Y por qué es? Porque se enganchan con el bytecoding, empiezan con una cosa de, uy, que ya chévere, ya funciona, ah, pero este botoncito un poquito más grande, vamos ahí, pa, y siempre, y detallitos, mejorando cosas que tal vez son muy innecesarias, pero ya estamos como haciendo scroll en TikTok, ya parecido, Sí. ¿no? Parece que en el coding estamos ahí dando scroll al TikTok, que mejor aquí, mejor acá. Y eso consume bastantísimo tiempo a la final. Te quema bastante. Y si a la final todo eso solo lo utilizas tú, entonces ¿qué sentido tiene? Entonces esa mentalidad incluso he estado empezando a través de los hackatones, algo que aprendí en los hackatones, es que tienes que pensar tener un criterio a nivel modelo de negocio. Entender qué dolor vas a solucionar, para quién lo solucionas y cómo eso puede, como digo, a través de modelo de negocio, cómo puede eso ser monetizable o puede ser factible y sostenible con el tiempo. Incluso ahora, todas las personas programadores técnicos, la mayoría son founders técnicos de empresas, de startups. Entonces, hay que apostarla, hay que ver si podemos llegar ahí, pero hay que tener siempre ese criterio a nivel de solución de un problema que la gente realmente quiera o tenga, que ellos no lo saben y tú lo haces, y hacer eso. Eso creo que es lo Súper. que da la diferencia y en lo que se va a estar enfocado luego, en que soluciones problemas de verdad, no solo para ti. Genial, genial, John. Chéverísimo debatir eso contigo, ¿no? Vamos a ir con la siguiente sección que son las preguntas flash. Y te voy a decir dos categorías y tú me vas a tener que responder una sola, ¿no? Y va, ¿Ya? esto es rápido, ¿no? Vamos, ¿Android o iPhone? Android porque no tengo iPhone. Bueno, dos lenguajes de programación mobile, Kotlin o Swift. Kotlin, porque lo estuve revisando. El Swift no, la verdad no lo he topado. Ok, Firebase o Supabase. Supabase, 100% Ok, open source. ok. ¿Ya? Cursor o VS Code. Ay, qué buenos tiempos, pero Cursor. Pero así, con el nudo en la garganta, el Cursor. Ya, hace ya, ¿cuánto? Ya de ser un año que no he abierto VS Code. Mac o Windows. Windows. Ok.
¿Café o energizante? Mm, café. Perfecto. ¿Startup o empresa grande? Startup. ¿Y trabajo remoto o presencial? Presencial. Justifica tu respuesta. Ya, justifico mi respuesta. Me parece un poquito, porque muchas personas van por el tema remoto, pero creo Ujú. imaginar por qué elegiste presencial, ¿no? Pero, a ver, te escucho. Ya quisiera escuchar primero por qué piensas, pero bueno, a ver. Ya, mira, no, te lo digo, te lo digo. Probablemente por Sí, sí, el tema del crecimiento, del networking y de que generar ese enlace humano día tras día. sí, sí. Y te lo digo yo que en su momento trabajé presencial, pero trabajé muy poco presencial porque me tocó a finales de mi carrera y llegó pandemia y después ya, listo. Hoy en día como padre de familia, yo agradezco mucho el remoto porque estoy literalmente cerca de mis hijas y de mi esposa y bueno, de mi familia en general. Pero lo presencial también creo que no es malo del 100%, pero el tema del crecimiento, del networking, de irte a almorzar con tu compañero y no solo hablar de código, sino de qué tal le fue ayer o qué va a ser el fin de semana, también a veces pues hace crecer a una persona. Ahí sí, ¿qué vas a decir? Totalmente, tal cual. Y en mi caso, bueno, no he trabajado, bueno, sí he colaborado en una startup aquí remotamente, he estado apoyando, pero sí, y como según es mi primera experiencia laboral, también ha sido parte de mis prácticas trabajar en esa empresa a nivel remoto. Al principio dije, ¡ay, qué chévere y todo! Pero luego, poco a poco, al día de hoy me doy cuenta que Mm, no, no te da esa energía, sobre todo como tú dices, no te genera esa energía como tal que puedes hacerlo estando presencialmente, como todas las actividades del Dev Club. Llegar ahí con todos esos chicos que están con esa energía, te transmiten esa energía y ese rato se ponen a lanzar ideas locas y demás. Entonces eso es difícil en trabajo remoto. O tal vez no tengo mucha experiencia en cómo es otras o sea, como digo, solo tiene una experiencia como tal hasta ahorita remoto. Tal vez me falta conocer mucho más, tal vez otras modalidades y demás, pero creo que lo presencial sí aguanta. Sí te da esas conexiones y te puede generar ese vínculo humano que es muy importante también. Chévere, chévere. Yo. Vamos con la siguiente sección que es responde a un reto, ¿no? Entonces te voy a poner en dos situaciones y me gustaría pues que me resumas qué harías, ¿no? Si solo pudieras aprender tres tecnologías este año, ¿cuál elegirías? Ya, tres. Sí o sí, es algo que tengo que aprender y también algo que no creo que hasta el momento esté muy automatizado por inteligencia artificial, es la parte de DevOps o la parte de nube, porque son más temas de configuraciones y demás, no es código puro y duro, sino que tienes que trabajar a nivel de nube. Quisiera aprender alguna tecnología en específico, no especializarme, pero conocería bien a detalle, puede ser Azure, AWS o Google Cloud, por ejemplo. Alguna de esas de cloud, ya, esa como una. La siguiente tecnología, aprender, sí quisiera aprender ya a profundidad alguna tecnología a nivel de desarrollo mobile, porque nunca me he puesto a como tal a revisar y hacer un proyecto mobile como tal. Me hace falta. Y la tercera tecnología, obviamente a nivel de inteligencia artificial, yo ya estoy metido como tal en todo esto de agentes y demás, en lo que he estado trabajando últimamente ha sido en eso, en desarrollo de agentes y demás, pero hay algo que chévere que quiero aprender y no es una sola tecnología, sino que es como un pequeño ecosistema que va a empezar a estar en tendencia, que le tengo fe, que es todo el ecosistema de pagos agénticos, que allá van surgiendo muchos frameworks y muchas soluciones en base a cómo un agente de inteligencia artificial puede hacer un pago. Sobre todo el Google sacó todas unas 5 tecnologías de eso y cómo hacer
quién le da la autorización a la gente que pague y demás, todo hacer una pasarela de pago agéntica y que puedan comprarse entre agentes, incluso comprar y vender. Quiero meterme en eso, estaría chévere. Qué loco. O sea, de verdad, cada vez que hablo de esto, alguna persona me conversa acerca de esto, no sé qué pasará en los próximos 20 años, brother. O sea, literalmente si en los tres ya estoy en una incertidumbre altísima, no sé qué pasará en 20 años después, ¿no? Entonces, No, 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 estamos en una era muy, muy chévere que vale la pena pues vivirla, ¿no? Y mira, vamos totalmente. con la última, que es, solo puedes usar inteligencia artificial durante un año. ¿Cómo lo aprovecharías? Sabiendo que a partir de ahí ya no lo harías. A ver, ¿solo teniendo inteligencia artificial o también teniendo recursos? Si tuviera Claro, recursos. recursos, Recursos, un año. recursos a A nivel, partir de pero ahí, a nivel de... a nivel de hacer lo que hacen los chinitos, de hacer una IA destilando otros modelos y hacerme ya mi startup de IA también y estar Ya, en el con tal de juego. que sea en un año. No, no, pero no, eso tal vez en un año. A ver, en un año, solo tuviera IA durante un año, ¿qué puedo hacer? No, sí, que se pierde fundar, intentar, bueno, no, no intentar, hacer una empresa de inteligencia artificial con empleados agénticos, con inteligencia artificial, ser humanos, a ver qué sale. Una apuesta, ya. Chévere, chévere, yo. Bueno, vamos con la siguiente sección que es entrando un poquito en profundidad. ¿Qué le dirías a tu niño de 12 años atrás? Y yo quería hacerme esa pregunta hace un tiempo para, para dar esa perspectiva mía, esa perspectiva también que es necesaria hacerse, ¿no? A ver, ¿hace cuántos años? ¿De cuántos años? A tu niño de 12 años, más o De menos. 12 años. No, sin mucho contexto, no te imaginas lo que vas a lograr. Wow. Y eso es incluso alguna frase que me diría incluso hoy. Y que aún más años. No te imaginas lo que vas a lograr. Wow, qué Eso. genial. Genial, genial, John. Vamos ahorita con la sección del qué harías si desapareciera la inteligencia artificial. ¿Tú ¿Qué que hago eres si una persona que desaparece? has vivido en la parte estudiantil, el antes y el después? Uy, uy, uy. Ya difícil pasar el semestre. No, mentira. Ya. No, no. Yo creo que si desaparece ahorita la inteligencia artificial ya no me gradúo. No, tengo que hacer la tesis en serio, ya. Esa sería. No, no, a ver. Si la inteligencia artificial ahorita desaparece, creo que de cierta manera hay que retomar ese autoaprendizaje y seguir con ese conocimiento que ya con IA todo nos adelantamos a conocimientos mucho más avanzados y si de nuevo tenemos que aprender como normalmente se hacía antes, al menos ya tenemos esa perspectiva de cómo va a ser más luego hacerlo y ver que eso, qué tan difícil era lograr eso a nivel código puro. Ok, ok. Y por último, ¿qué harías si tuvieras que enseñar programación desde cero? ¿Qué tecnología enseñarías? Y lo estoy haciendo. Justo y justo con el Dev Club. Nosotros recientemente, hace una semana, son 2 semanas, organizamos el Devia Camp, también jugándole con el nombre, todo Devia. Ok. Ya, el Devia Camp, que es un campamento, un curso vacacional, un campamento para niños desde 12 años en adelante para enseñarles programación, inteligencia artificial y tecnología. Las tres cosas. No solo programación les estamos enseñando. Y es aquí, lo estamos haciendo en Tulcán. Dijimos también, apostémosle a ver qué niños podrían estar interesados y desde pequeños, qué más si podemos incluirles esto, que puedan aprovechar la tecnología a su favor. Lo estamos haciendo y qué tecnología nosotros estamos utilizando para empezar. Se llama Scratch. No sé si te suena. Sí, Sí, sí. debe ser La muy del conocido.
Sí, La sí, del... nosotros en DevLocos tuvimos el año pasado un curso de Scratch para niños de entre 8 a 12 años, justamente. Es un perrito, creo que era. No me acuerdo Un la gato. mascota. Un gato, eso. Sí, sí. Pero es bonito con bloques, o sea, y es muy, muy Sí, intuitivo, ¿no? sí, sí, sí. Y nos está yendo súper bien. Tenemos niños, no desde los 12 pero el niño más menores de 15 años. Y no sé si nos coincidió en que los niños estaban súper, súper activos, pero al primer día, desde el primer día les dimos Scratch, les íbamos a empezar a dar y ya ellos ya siguieron haciendo. En el primer día casi sacan un juego ya ellos mismos en Scratch. Sí, sí, fue bastante, dijimos, va a tocar enseñarles más rápido, estamos adelantando el proceso. Y el próximo Ya esta mes es semana, JavaScript. Los JavaScript. este lunes ya tienen que exponer su juego. Les vamos a llevar un profe de la U y ya van a exponer su juego como que fuera un hackathon. Así. Ya Wow. ellos ya ahorita tienen su juego en Scratch. Ya aprendieron a programar. Les dimos cositas básicas y hágale. A Qué Scratch. chévere, chévere. Chévere, chévere, yo. Bueno, vamos con la penúltima sección que es preguntas sorpresas. Y aquí te va. La primera pregunta es, ¿qué libro recomendarías a la audiencia? Malísimo para esa pregunta porque la verdad no me he leído un libro. Eso, Algo que te haya llamado algo la atención. que tengo que cambiar es de Bueno, verdad leerme un libro a vamos a nivel de cambiarla si libros. gustas. Vamos a cambiarla. Y tarea. Yo tampoco soy muy bueno para leer libros. Tengo literalmente acá bastantes de programación. No los he leído todos, te soy sincero. Pero sí, algunas páginas. Y yo los uso en muchas ocasiones más por guía. En muchas ocasiones, ¿no? Pero sí es un buen hábito que creo que muchas personas debemos Sí, empezar a tener, ¿no? me hace falta eso, tengo que reconocerlo, me hace falta hacerle a la lectura. A ver, te digo otra pregunta. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? No logro recordar las palabras así, pero podría decir que la del profe, la de mi profe, mi mentor sobre todo, el que me cambió la perspectiva de hay que, hay que soñar en grande y hay que atreverse. Y palabras incluso mías que digo, no tienes que sentirte listo para hacer algo. Totalmente. Todo Genial. se hace en el proceso. Vamos con otra. Al día de hoy, ¿cuál crees que ha sido tu mayor fracaso? Al día de hoy, mi mayor fracaso, que será? No, nada se ve como fracaso, dicen, pero nada hay que verlo como fracaso, hay que verlo como parte del proceso. Un fracaso, mm, es que para hacer un fracaso igual debe depender de tus acciones, más no de cosas externas, ¿verdad? Podría considerar que lo sentí como un fracaso esa vez que no se pudo la visa, por ejemplo. Lo vi como que ya estaba, ya me vi allá y todo súper feliz, pero de la nada todo se derrumbó. Sí fue fuerte, sí sufrí ese día, pero fue consecuencia de factores externos, no de acciones mías, no dependía de mí. Así que no podría considerarlo un fracaso. Un fracaso en especial determinado por mis acciones Está sería bien. ya, creo que este se me ocurre ahorita. En el primer hackathon que fuimos a la San Pancho, que quedamos en tercer lugar, sé que pudimos haber quedado en primer lugar, pero nuestro fracaso fue no dedicarle más tiempo a las diapositivas. Ok, ok. No, no darle el tiempo De al... eso sí me arrepiento. Dije, ay, el primer lugar se nos fue. Ya, Bueno, chévere, chévere. Y vamos con la última. ¿Cuál es tu mayor objetivo para los próximos 5 años? también me hiciste pensar, mi mayor objetivo para dentro de 5 años. Bueno, podría decir que ya en este momento sí estoy decidido a que quiero entrar a trabajar durante un tiempo. Y quisiera entrar en una startup. Y estoy en eso, hice algunas cositas ahí para ver si me dan chance de entrar a una startup aquí de Ecuador a trabajar. Quiero empezar a eso, pero mi objetivo en 5 años
hay que ser sinceros también con eso de quisiera salir ya del país, porque en alguna frase que no hay que tomársela literal decía que para hacer cosas grandes tienes que mudarte a una ciudad grande. No necesariamente una ciudad, como digo, no es literalmente que tomarlo a eso, pero si quieres soñar en grande tienes que movilizarte como tal a una ciudad grande. Quis, ese como un objetivo o como una, tal vez como una meta, pero, pero si no se da, no importa. Todo va a ser parte del proceso. Veamos qué sale. No me he puesto tan específico a pensar en ello. Genial, genial, chévere y sé que te va a ir muy bien yo en todo lo que te propongas. Así que vamos a ir con bueno, prácticamente con la última sección que lo hemos habilitado para esta tercera temporada y es que fácilmente nomines al siguiente invitado. Alguien que creas que tenga que contar su historia y pueda venir acá a The Blogs. Déjame pensar. A ver, no me he puesto igual a revisar muy en específico con quienes ya has hecho un podcast. Alguien que tenga algo muy, muy interesante y que me ha servido bastante a mí. Yo sí me voy por... hay un... Se llama Daniela Tupiza. Es de la Universidad Central. No sé si se podría dar eso, pero yo aprendí sobre todo cosas de ella a raíz de liderazgo, más que todo consejos en cómo liderar. Se llama Daniela Tupiza, es del ecosistema, yo que ya me metí en esto de la rama IEEE. Ella es parte de eso, se mueve bastante en esto de IEEE y creo que podría ser una persona que tiene muchas cosas chéveres que contar. Ok, ok. Me lo llevo de ver, la anoto por acá y la vamos a contactar. Genial, genial, John. Bueno, ya por último y no menos importante, pues agradecerte por este tiempo, por haberte dado pues esta hora y un poco más para contar sobre tu historia, estar en el capítulo 4 de la temporada 3 de Dead Locos. Y me gustaría que cerremos esto con un consejo que quieras darle a la audiencia sobre cómo empezar a programar. Primero, solucionate un problema, identifica un problema que tienes, hazlo con bytecoding, pero empieza y como tal, empezar siempre por esa lógica y buscar cómo se te facilita a ti aprender. Aprender de todo, eso. Aprender de todo porque a la final todo también es programar, todos convergen en programar, está relacionado. Para aprender a programar tienes que tener esa curiosidad intelectual. Perfecto, John. Y ya para cerrar totalmente, nos ayudas con tus contactos, dónde te podemos localizar. Y bueno, Ya, para ya despedir, si quieres decir las últimas palabras, vos en O. bueno, por últimas palabras, obviamente quería agradecer muchísimo a todas las personas que han sido parte de mi proceso, que yo les tengo bastantísimo cariño, a mi gente del Dev Club, de mi universidad, toda la gallada que somos. Enviarles saludos también a ellos. Sé que también seguramente van a ver este podcast, igual se los voy a compartir. Y a ellos, agradecer mucho a mis profes. Bueno, mencionemos también a los profes, a profe Samuel, al profe Yasmani, al profe Luchito también actualmente, al profe Darwin, todos ellos fueron parte, también han sido piezas importantes todo en este desarrollo profesional. Dije a mi gente del Dev Club y me pueden contactar. También es importante hacer marca personal, yo lo había empezado a hacer en Instagram como JohnCP, en mi página web johncp.dev, en LinkedIn John Cortés Pozo y en Facebook, no, mentira, ya nada en Facebook. Ya eso, a ver, es más activo en Instagram, igual en LinkedIn para conectar. John Cortés Pozo y John CP en Instagram. Perfecto, perfecto, John. De verdad, muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento por haber estado en este maravilloso episodio. Y para la audiencia, nos estamos viendo en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye.